Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con todos ustedes en esta noche de miércoles. Vamos a iniciar nuestra clase de esta noche y pedirle al Señor que su gracia, su presencia pueda estar en medio de nosotros en esta noche. Padre, eres un Padre bueno, eres un Padre fiel. Nos has guiado, Señor, tanto tiempo. Algunos los has guiado más, otros tal vez menos, pero cada día tu fidelidad ha sido visible en nuestras vidas, Señor. Y como dice ese canto, cada mañana al despertar podemos saber que podemos confiar en ti. Y nos acercamos en esta hora, Señor, poniendo este tiempo en tus manos para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas estar en medio de nosotros, para que podamos aprender de ti. Y que como estamos estudiando, Señor, podamos un día alcanzar las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros y que no nos quedemos cortos, sino que logremos alcanzar cada una de las cosas por las cuales tú diste tu vida en esa cruz del Calvario. Hiciste ese plan eterno con el Padre y hoy, Señor, somos el fruto de tu aflicción. Permítenos ser fieles testigos tuyos
y que logremos llegar, Señor, al blanco con gozo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hace 8 días nos quedamos estuvimos hablando sobre cuando Abraham le pregunta al Señor, Señor, ¿me vas a dar un heredero? ¿Se va a cumplir la promesa que me dijiste? ¿O será que pues ya no califiqué? ¿O será que ya se olvidó? Etcétera. Y como vimos hace 8 días, en lo personal no creo que haya sido incredulidad de parte de Abraham, sino que él estaba solamente tratando de entender cómo era que se iba a cumplir las cosas que Dios le había dicho, que Dios le había prometido. Vimos de hecho cómo también María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento, cuando el ángel le habla, le dice, bueno, ¿y en qué conoceré? ¿Cómo voy a saber que esto se va a cumplir? Y vimos que el Señor entonces le da a Abraham unas instrucciones, esto es un repaso de la clase anterior, y le dice que tomara una serie de animales, que los partiera por la mitad. Y Abraham sabía exactamente qué es lo que iba a suceder, porque así era como se celebraban los pactos en esos entonces. Y esto es algo que debemos entender siempre de las Escrituras, hermanos. El Señor siempre nos habla de manera que nosotros podamos entender. Algún día alguien me preguntó, ¿y por qué la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos un Dios que dice que maten a sus enemigos, que no dejen a ninguno, que saquen la espada, etcétera? Bueno, porque en ese entonces, en esa dispensación, en ese momento, así era como Dios estaba comunicando con su pueblo, y eran enemigos reales, físicos. Sin embargo, en nuestros tiempos, hermanos, nuestros enemigos, como hemos estudiado, son espirituales, nuestras armas son espirituales. Antes presentábamos nuestros cuerpos en sacrificio, animales en sacrificio, hoy presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero Abraham, acordémonos que él está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y vemos como él está acostumbrado a una serie de cosas, de costumbres, y Dios, hermanos, le habla a nuestro padre Abraham por medio de esas costumbres. Y cuando él va a hacer un pacto con él, el Señor le recuerda quién es Dios. Esto es algo que sucede a menudo en nuestras vidas. Dios nos tiene que recordar quién es Él. Yo soy el que te sacó de esta condición, yo soy el que te sacó de esta atadura en tu vida, yo soy el que te sacó de esta manera de vivir, etcétera. Y a Abraham, Dios le recuerda, lo que vimos en la clase pasada, cómo lo había sacado de Ur de los Caldeos y que le había dicho que iba a heredar la tierra que le había dado. Y le recordemos que Abraham le dice, bueno, Señor, si ya me has dicho esta promesa, y vemos cómo el Señor engrandece esa promesa. Pero cuando Abraham le dice, Señor, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo sé que la voy a heredar? Es cuando el Señor le dice que traiga una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y les dijo que partiera estos animales por la mitad, excepto las aves, y hace un camino entre estos animales donde seguramente había mucha sangre, cosa a lo cual Abraham era algo que estaba acostumbrado. Cuando se iba a hacer un pacto, cuando se iba a cerrar un trato que no se podía romper, eso es lo que se hacía en las costumbres antiguas. Se iba al centro del pueblo, se juntaba la gente importante, generalmente los ancianos o la gente importante estaba en las puertas del pueblo. Entonces los juntaban, los tomaban como testigos, hacían un convenio, derramaban, sacrificaban un animal, caminaban en la sangre de este animal, aquellos que iban a cerrar ese pacto. Y esto significaba que esto no se podía deshacer, que esto iba a suceder sí o sí, de lo contrario iba a ser derramada la sangre de aquel que fallara su parte del pacto, ¿verdad? También hace 8 días vimos un versículo en Jeremías donde el Señor les hace referencia a esto al pueblo de Israel, y donde les dice que Él iba a entregar a aquellos que habían traspasado su pacto y que no habían guardado las palabras que ellos habían celebrado en su presencia, habiendo hecho el pacto entre las partes del becerro y habiendo caminado por ellas. Entonces, era algo muy, muy significativo para Abraham. Él sabía que iba a suceder.
Y nos quedamos hace 8 días donde Abraham se queda, si lo puedo llamar así, congelado. Eh, la Biblia nos dice que le entra una oscuridad. Eh, Tal vez otra manera de mencionarlo sería que él se queda pasmado, se queda sin poder hacer algo. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, en Génesis capítulo 15, verso 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, es simplemente de pensar. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Bueno, él había partido ya los animales. Él sabía qué era lo que seguía. Él sabía que todo parecería o aparentaba que él iba a hacer un pacto con Dios. Y sabía que si él fallaba a su parte del pacto, ¿qué significaba eso? Bueno, significaba que tendría que morir, o su descendencia tendría que morir. Y el Señor le había dicho a Abraham, anda delante de mí. Si ustedes leen en Génesis capítulo 15 al principio de todo este capítulo, el Señor le dice, anda delante de mí, sé perfecto, yo te voy a dar herencia, etcétera. Y Abraham entonces, cuando le pregunta al Señor, ¿en qué conoceré que tú me vas a dar esto? El Señor le dice, vamos a hacer un pacto. Pero de repente Abraham se encuentra, caray, voy a hacer un pacto yo con Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si mi descendencia falla? Y yo pienso que todo esto es lo que estaba pasando alrededor de la mente de Abraham. Pareciera como si Abraham había caído en un coma, pero eh, este era un coma dado por Dios. Dios mismo había causado, hermanos, que Abraham quedara sin aliento, que quedara sin fuerzas, que quedara como sin poder moverse, porque Abraham iba a presenciar cómo iba a haber un pacto entre el Padre y el Hijo. Y Abraham no iba a tomar papel en este pacto, solo iba a ser un espectador. Él no lo sabía, pero en ese momento Dios está a punto de hacer un pacto, un juramento consigo mismo, porque no hay nadie mayor que él, dice el libro de Hebreos. Y Abraham entonces va a presenciar todo esto y lo va a presenciar como un espectador. Y es bien interesante, como vimos hace 8 días, cada uno de los significados de estos animales que Abraham puso, cosa que ya los estudiamos hace 8 días. Les invito a revisar la grabación. Pero vamos hoy a nuestra clase. Génesis capítulo 15, versos 13 en adelante. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es muy interesante, hermanos, esta frase que el Señor utiliza en estos versículos. Le está diciendo, antes de hacer el pacto con Abraham, le está diciendo qué va a pasar. Le está dando una profecía. Y le dice, mira, tu descendencia va a morar en tierra ajena y de hecho va a ser esclava allí y va a ser oprimida por 400 años. Y le da la explicación y le dice, a la nación a la cual servirán, yo la voy a juzgar y después de esto van a salir con gran riqueza. Y tú vas a ser sepultado, etcétera. Pero vean la frase que dice al final del verso. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y esto, hermanos, es interesante que entendamos que el Dios tiene sus tiempos, aún sus tiempos de juicio para las personas que no caminan conforme a sus propósitos. Dios deja que ambas simientes, que ambas semillas maduren. Si recordamos la parábola del trigo y la cizaña, como escribí en la siguiente filmina, primero ambas deben de madurar. Si ustedes recuerdan la parábola, salen los ángeles del Señor y le dicen, vamos a quitar la cizaña, y le dicen, no, vamos a dejar que maduren, vamos a dejar que sea completamente visible quién es quién.
que es que dé a luz el camino que cada persona ha escogido. Y yo puse aquí, estas son personas que han escogido plenamente ser malas, es decir, la cizaña, y el juicio de Dios va a ser completa e íntegramente justificable. Y nosotros, hermanos, la iglesia en nuestros días, y la generación a la que nos ha tocado vivir a nosotros, va a ser esa generación donde va a poder ver la madurez, ambas tipos de madurez, tanto la madurez de los hijos de Dios, como la madurez de los hijos del maligno. Y quiero recalcar la frase que leímos en el versículo anterior, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo, es decir, aún no ha madurado, aún no se ha visto completamente visible las decisiones de cada quien. La cosecha va a venir cuando la tierra esté completamente madura. Y la generación del fin, hermanos, es decir, tu generación, nuestra generación, la generación donde yo creo firmemente que estamos viviendo, va a ser una generación de cosecha. Vamos a cosechar tanto lo bueno que se ha sembrado, la generación de los hijos de Dios, milagros, señales, prodigios como nunca los hemos visto, pero también del lado negativo. Vamos a ver que la maldad llega a unos puntos increíbles. Miren, hoy en nuestro país vecino están saliendo cosas horribles que se están sabiendo hoy en día que se cometían, cosas horribles. Esto solamente nos apunta, hermanos, que nos estamos acercando a pasos agigantados a la generación del fin de los tiempos. Y una cosa más que quiero traer a colación, y me voy a regresar al versículo, y voy a leer esta frase donde dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Miren, muchos se han llegado a preguntar, bueno, ¿y por qué Dios permitió que estuvieran 400 años? ¿Por qué tenían que estar todo ese tiempo de esclavitud? Bueno, si lo trasladamos a nuestros días, hoy nos preguntamos, ¿y por qué el Señor permite esta prueba en mi vida? ¿Y por qué Dios permitió esto en mi familia? ¿Por qué Dios permitió esto en la congregación? Hermano, las pruebas, si hacemos un análisis en toda la Escritura, vamos a ver que son para que tengamos herencia. Y generalmente la herencia de los malos va a ser heredada por los hijos de Dios. No me voy a meter tanto en ese punto hoy, pero te lo quiero dejar en tu corazón, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y Dios por qué? Bueno, porque Dios te quiere dar herencia. Guarda eso en tu corazón. Bien, sigamos con la historia. Vamos a Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Y dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esa tierra, desde el río Egipto hasta el gran río grande, el río Éufrates. Ok, vamos armando otra vez el rompecabezas. Abraham era el que había partido los animales. Él pensó que tal vez se le iba a pasar. Por eso le entra un gran temor. Pero de repente él se queda como en un coma, como una estatua sin poderse mover. La Biblia dice que le entra un temor de una gran oscuridad, pero es que lo deja inmóvil. Y él se queda como un espectador, viendo cómo alguien está tomando su lugar y ve a un horno pasando y una antorcha pasando. Y veamos cómo Dios está haciendo un pacto con quién. Dios está haciendo un pacto con Abraham, pero quien está pasando y quien está cerrando ese pacto es un horno y una antorcha. El horno humeante y la antorcha de fuego son metáforas de Dios Padre y de Dios Hijo. El horno humeante significa Dios el Padre. Dice que Él es fuego consumidor. Y la antorcha de fuego, que es la luz, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, es Dios Hijo nuestro, Señor Jesucristo. ¿Y qué estaba significando esto, hermanos? El significado de este convenio es que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo en este pacto. Ellos, el Padre y el Hijo, pasaron por en medio de las partes de los animales. Y lo que estaba sucediendo allí es que si Abraham fallaba, o si la descendencia de Abraham fallaba,
una de esas dos partes iba a tener que derramar su vida y dar su sangre para que se cumpliera el pacto. Abraham había caído en un profundo sueño y sabía que era incapaz de cumplir con cualquier parte de ese pacto. Pero Dios Padre y Dios Hijo serían la fuerza capacitadora y ellos lo iban a realizar. Y tal vez ahora tome más dimensión cuando nosotros leemos la Escritura y vemos que dice que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el que hizo el pacto con nosotros, Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nuestro Padre sabía que Abraham iba a fallar y que su descendencia iba a fallar y que entonces alguien tenía que derramar su sangre para que ese pacto fuera cumplido, y nuestro Señor Jesucristo fue quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros y nos reconcilió con Dios. La gran pregunta es, bueno, ¿y si Dios sabía que Abraham iba a fallar? Y ya no nos vayamos tan lejos. Y si Dios sabía que el pastor Andrés iba a fallar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo por Abraham? ¿Por qué hizo un pacto con Abraham? Bueno, hermanos, acordémonos que el Señor, una de sus características es que Él es omnisciente. Y Él sabe a quién le da sus promesas. El Señor le había declarado a Abraham todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Él le había dicho, van a estar esclavos, vas a tener un hijo, yo voy a hacer un pacto, yo voy a dar mi palabra por ti y yo mismo voy a quedar de aval, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos? Bueno, leemos en Génesis capítulo 18, versículo 19, que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía, hermanos, que Abraham iba a permanecer firme. Dios sabía que Abraham iba a permanecer fiel. Dios sabía que él iba a ser su amigo y que él iba a ordenar no solamente a él, sino a su descendencia, que guardaran los caminos del Señor. Y si vamos a la historia, vemos más adelante cómo Abraham tiene al hijo de la promesa, Isaac, y ese hijo de la promesa se deja ser guiado totalmente por el Espíritu Santo, que está un prototipo de él, o un tipo de él es el mayordomo, Eliezer, donde deja que su mayordomo vaya y le busque esposa a su hijo, así como el Padre deja que el Espíritu Santo esté preparando a la esposa del Señor, que es la iglesia, etcétera, hermanos. Todo esto, el Señor sabía que Abraham iba a guardar su vida y que iba a mandar a su descendencia que siguieran los caminos y los mandatos del Señor. Ahora, es cierto que esta promesa que el Señor le dio a Abraham, y hablo específicamente en cuanto a la tierra, aún no se ha cumplido. Él le prometió desde el Éufrates hasta Egipto, y eso no se ha cumplido. Pero eso lo vamos a ver cumplidos, hermanos. Lo vamos a ver cumplido cuando entremos al milenio. Pero al final, la promesa de Dios a Abraham se va a cumplir. Abraham y su simiente van a heredar el paquete completo, la tierra completa, desde el Éufrates hasta el gran río de Egipto. Así que aquí quiero hacer una pausa. Hermanos, Dios es el que le promete a Abraham, jurando por sí mismo. No, Abraham no estuvo involucrado. Él juró por sí mismo, él hizo el pacto consigo mismo, que él iba a cumplir su promesa con Abraham. Y si tú y yo somos simiente de Abraham, y si Él es el Padre de cada uno de nosotros, y si nos identificamos con la fe de nuestro Padre Abraham, el Señor prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que aunque sus hijos iban a ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Él prometió que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar, etc. Por nosotros, no es por nosotros, es por Él, por su nombre. Y a mí me gustaría que guarden esto en su corazón, porque humanamente a veces parece que no, ¿verdad? Parece que no hay esperanza, pareciera que no, las cosas no pintan para donde nosotros pensamos o buscamos, pero no soy yo, es Él, no es mi nombre,
es su nombre. Y Abraham podía decir eso: yo no pasé entre los animales, Él fue quien pasó y Él ha cumplido. Y espero que nuestro corazón, o al menos mi corazón, se llena de gratitud y agradecimiento a nuestro Dios, porque, hermanos, Él mismo pagó el precio por nosotros para que tú y yo podamos también ser coherederos, así como nuestro Señor Jesucristo, y heredar todas las cosas. Así que les quiero animar a que lo demos todo. No te rindas, no te canses. Si te puedo dejar hoy una frase y una palabra es: no te rindas, no te canses. Él ya pagó. Camina, camina. Bien, vamos a cambiar abruptamente, bueno, no tan abruptamente, seguimos en este tema, pero vamos a cambiar de escenario. Y vamos a ver la historia ahora de Agar e Ismael. Y si pudiera yo resumir esta historia de Agar e Ismael, y de hecho, como dice aquí la filmina, nos va a dar una imagen de lo que pasa cuando tú y yo tratamos de hacer que las promesas de Dios se cumplan, pero con nuestros métodos, con nuestra propia fuerza, con nuestras ideas, con el brazo de carne, como le quieras poner. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplidas. Yo sé que muchos hemos escuchado palabra de Dios y que decimos: Dios me dijo esto. Yo les he compartido de personas que conocemos que les profetizaron después de graduarse de un instituto bíblico y les dijeron: tu llamado es a ser profeta o pastor, y que inmediatamente después que regresaban a sus países y a sus iglesias querían ejercer ya porque les habían prometido. Pero hermanos, no es con nuestras fuerzas, no es a nuestro tiempo, no es con nuestro intelecto. Y hoy me gustaría que utilizáramos o aprendiéramos de estos errores que vamos a ver en la vida de Abraham, y que entonces aprendamos de ellos. Algún día alguien por ahí hay un dicho, hermanos, que dice que hijo de pastor, lo peor, ¿verdad? Hay un dicho que dice por ahí. Y bueno, entonces alguien me dijo: y entonces tú para qué te metes en eso, si ya sabes lo que dicen, y a poco tú crees esto, y a poco yo he visto tales cosas, y empecé a sacar muchas historias de personas, de personajes que conocemos, donde tristemente fallaron y no dieron en el blanco de Dios para sus vidas, y muchos de ellos ni siquiera siguen en el cristianismo. Pero sabes, mi respuesta a esta persona es: mira, si ya vimos todos esos errores, entonces deberíamos de aprender. Y entonces deberíamos de ser cristianos modelos y exitosos, porque ya vimos todo lo que no hay que hacer. Así que en esta parte del estudio vamos a ver lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Y vamos a sacar ventaja de estas lecciones. Génesis capítulo 16, versos 1 al 3 nos dicen: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, la cual se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido. Ok, es importante notar que aquí ya pasaron 10 años de que Abraham y Sara habían dejado a Aram. Más o menos calculamos que Sara tiene ahorita 75 años. Y bueno, mis hermanas, amadas hermanas que me están escuchando, tal vez podrán decir: bueno, si yo tuviera 75 años, pues a lo mejor también diría, pues como que yo no voy a ser el instrumento que Dios va a usar para cumplir esa promesa, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Sara empieza a pensar. Y hermanos, tal vez podemos ser muy juiciosos con Sara, pero quiero poner dos comentarios antes. Uno, en esos entonces en el antiguo pacto no era pecado si alguien tenía más de una esposa. Durante el periodo de los patriarcas y aún el periodo de la ley era legítimo si alguien tuviera más de una esposa, aunque nunca fue el disueño de Dios, pero era algo legítimo, ¿vale? Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que quiero enfatizar? Quiero enfatizar esta lógica, hermanos.
el Señor había declarado y había profetizado, y la promesa era que la simiente iba a salir de Abraham, ¿verdad? Y acabamos de leer en el capítulo anterior y en la clase anterior, donde Abraham le dice, de tu simiente, de tus lomos. Ajá. ¿Y Sara? Nunca se dijo nada con respecto a Sara, hermanos. Y esto es algo bien interesante cuando yo estaba escribiendo en la clase de hoy. Bueno, si yo fuera Sara, tal vez entonces, bueno, Dios nunca dijo nada de mí. Dijo de mi esposo, pero no dijo nada de mí. Entonces, pues a lo mejor no es conmigo, a lo mejor puede ser con mi sierva, ¿verdad? Pero quiero que escuchen las frases que estoy diciendo. A lo mejor, tal vez, puede ser. A lo mejor, tal vez, puede ser. Hermanos, cuidado cuando queremos comprender las lógicas de Dios o interpretar a Dios. Dice la siguiente Filmina, cuán a menudo tratamos de interpretar lo que Dios quería decir. Y esto, hermanos, he visto que ha sido un error en muchas personas que han amado al Señor con su corazón, pastores que están al frente de congregaciones, cuando intentamos interpretar lo que Dios quería decir. En realidad, hermanos, cuando Dios nos ha dado una promesa, cuando Dios nos está hablando, ¿sabes qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a separar el alma y el espíritu. Y tenemos que escudriñar el rema y el logos de Dios. La Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y que separa, que discierne las intenciones, que separa las emociones de lo que realmente el Espíritu está dando, el alma de lo que realmente el Espíritu está hablando. Y yo sé, hermanos, que nuestra vida y nuestras emociones y nuestra alma desesperadamente quiere ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Y créeme que yo también lo quiero ver. Pero algunas veces le damos rienda suelta a nuestra emoción, a nuestro intelecto, a nuestra interpretación humana, a nuestro brazo de carne para que Dios nos dé la respuesta. Y a veces, hermanos, necesitamos dejar que el Señor separe el alma y el espíritu, que entra esa espada de la palabra de Dios a nuestras vidas para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere, cuál es realmente su voluntad. Recuerdo que Pastor Bailey cuenta que cuando murió la hermana Audrey, su esposa, él se encontraba en África y bueno, en África ustedes saben que pues ciertas costumbres, etcétera, son diferentes, los hermanos son más enjundiosos, etcétera, y le dijeron, Pastor Bailey, es que usted se tiene que casar, no puede estar solo, se tiene que casar. Y si lo vemos humanamente hablando, tal vez nosotros hubiéramos opinado algo similar, hermanos, pero recordemos que su respuesta de él, aquellos que han leído, escuchado la anécdota, Pastor Bailey le dice, fíjense que le dice, yo ya vi mi boleta en el cielo, y donde dice matrimonio, ya tengo 10. Así que yo ya pasé esa materia, no hay necesidad de volverla a cursar. Y él dice, cuando ya se pasa una materia, no hay necesidad de volverla a cursar. Y tal vez esto sea algo chusco, pero hermanos, necesitamos tener mucho cuidado cuando tratamos de interpretar lo que Dios nos quiere decir. Muy a menudo hay personas que vienen y me dicen, pastor, soñé esto, pastor, o aún profecías que se dan. Hermanos, yo soy muy, muy cauto, porque a mí no tenemos nosotros que meter nuestra mano o nuestra interpretación en las cosas que el Señor nos ha dicho, porque si lo hacemos, bueno, vamos a ver el resultado. Quiero leer un versículo en Isaías capítulo 50, versos 10 y 11. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ok.
¿Qué dice este verso? Que parece trabalenguas. Ok, este verso lo que dice: ¿hay alguien que tema al Señor? ¿Que escucha su voz? Aunque todo alrededor parezca oscuridad, confíe en lo que Dios le ha dicho y apóyese en lo que Dios le ha dicho. Se acabó. Ah, pero ¿qué pasa si todo, como todo es oscuridad? Entonces voy a encender unas teas y voy a andar, voy a buscar si hay algún laberinto, voy a buscar si hay alguna forma de alcanzar lo que Dios me ha dicho. Y entonces el Señor les dice: bueno, si eres tú, entonces anda a la luz de lo que tú piensas, anda a la luz de lo que tú ah, estás entendiendo, de lo que tú planeas. Pero al final vas a tener dolor. Dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Entonces la pregunta que viene, hermanos, al leer este verso es: ¿vamos a confiar en el Señor y esperar que Él hable, que Él confirme su palabra, que Él realmente nos muestre el camino? ¿O vamos a salir con nuestras propias soluciones? Y el problema es que si tratamos de crear nuestra propia luz para que podamos encontrar nuestra propia salida, como dijo el profeta Isaías, en dolor seremos sepultados. ¿Qué significa esto, pastor, que en dolor seremos sepultados? Bueno, vamos a leerlo en la vida de Abraham. Génesis 16, versos 4 y 5. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, aquí me voy a aventar un chascarrillo. Así pasa, hermanos. La esposa te dice: haz esto, lo haces, sale mal, y la esposa dice que es culpa de Abraham, ¿verdad? Bueno, esto tal vez solo le pasaba a Abraham, tal vez no pasa en nuestros días, pero aquí las cosas salen mal. Y Sara se dio cuenta que las cosas salieran mal, que había cometido un gran error y que lo que ella había planeado con su propia mente, tal vez con una buena intención, pero como leímos en Isaías, con sus propias teas, intentando hacer cumplir la promesa de Dios con sus propios modos, que le trajo dolor. ¿Qué es lo que Isaías? Dolor. Lo que el profeta Isaías dijo. Y, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando queremos cumplir una palabra o una promesa que el Señor nos ha dado, de escuchar cómo. ¿Recuerdan que David, cuando iba a la guerra, no solamente le preguntaba: Señor, ¿voy a la guerra? Señor, ¿voy a ganar? ¿Me vas a dar una estrategia? Todo el paquete completo. Y él se aseguraba al Señor que el Señor le hablara. Y hay algunas lecciones, hermanos, que podemos aprender de este tema de Agar. Esto nos va a ayudar a conocer o a comprender la diferencia que hay entre un acto que nace de la carne y un acto que nace en el espíritu. De hecho, aún hay proyectos cristianos, hermanos, que nacen de la carne, y hay proyectos que nacen del espíritu, que vienen del corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos es el proyecto que nace de la carne, en realidad, no tiene una promesa real. Sí puede que salga un hijo, ahí está Ismael. Sí puede que haya cierta bendición, pero no tiene promesa. Y las cosas que Dios nos da tienen promesas eternas. Y hermanos, yo les quiero animar, y en mi vida personal yo le he dicho: Señor, ayúdame a pelear por lo que tenga valor eterno. Si algo no tiene valor eterno, con todo respeto, no me gusta andar metido ahí, ni gastando mi fuerza ni energía. Bueno, eso es algo muy personal, hermanos, si lo quieren tomar adelante. Génesis capítulo 16, verso 16 dice: y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y esta frase, hermanos, dio a luz a un Ismael, es alias, o lo podemos nosotros interpretar como: fue un error. Esto que hice fue un error. Y el problema es que cuando nos salimos de lo que el Espíritu Santo nos ha mandado, nos ha encomendado, nos ha prometido, entonces solemos cometer errores. Y algunos de esos errores se quedan presentes y persistentes en nuestra vida
como un recordatorio. Esto fue un error. Y me gustaría mencionar algo que Pastor Cara menciona en el libro. Él hace algunas analogías, ¿verdad?, entre Sara y Agar del tiempo presente. Y él dice, por ejemplo, que a menudo en la escritura la mujer representa a la iglesia, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de iglesias. Hay iglesias que son Sara, es decir, iglesias que tienen promesas de Dios, pero que no se han hecho todavía realidad en sus vidas. Y tal vez vemos que no se avivan, tal vez pensamos que son estériles, que no se ha visto un cumplimiento en esta iglesia. Pero mientras tanto, esta iglesia Sara se le encomienda tal vez predicar a otros, llevar un ministerio de evangelismo, sembrar la semilla, misioneros, etcétera. Y algunas de estas obras que estas iglesias Sara que tienen promesa ayudan, algunas de estas iglesias son bendecidas. Y vemos, ¡wow! Y entonces esas iglesias que son bendecidas voltean a ver a la iglesia Sara que tiene la promesa y decimos, algo están haciendo mal. Miren, tenemos más que ustedes, más personas que ustedes, alabanza más bonita que ustedes, función más bonita que ustedes. Nosotros todo lo que tenemos es más bonito que lo que ustedes tienen. Pero ¿sabes qué? Pero ellos no tienen la promesa. Esa es la diferencia entre una iglesia Sara y una iglesia Ismael. También, hermanos ministros, hombres de Dios que han sido discípulos de grandes hombres de Dios que de repente salen y son muy exitosos. Y las personas pueden llegar a pensar, wow, esta persona sí tenía la bendición de Dios, cuando tal vez la bendición de Dios la tenía el Padre Espiritual que dio todas, era el que tenía las promesas del Señor. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, en decir o pensar o comparar, yo tengo más que fulano, o la iglesia fulana que sutana, o mi ministerio, o mi profecía, o mi familia. Tengamos muy cuidados, mucho cuidado, porque ¿sabes qué? Dios es el que quita y Dios es el que da, no somos nosotros. Pero quiero regresar a la analogía que estamos haciendo entre entre Sara y Agar. Sara tenía la promesa, su simiente. Agar no tenía la promesa. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Que cuando sale a luz algo de nuestras propias fuerzas que no tenía la promesa, se va a quedar ahí contigo para recordarte que debes de escuchar la voz de Dios. En otras palabras, los Ismael no se van. Los descendientes de Ismael aún existen hasta el día de hoy y pelean contra Israel. Los Ismaeles no se van, ahí se van a quedar para recordarnos que necesitamos esperar y confiar en las promesas de Dios a su modo y en su tiempo. Hay iglesias que también son Ismael, son hijos de Abraham, es decir, llegan a ser salvos, pero tienen una promesa muy pequeña o tal vez no la tienen. Y aquí quiero hacerte una mención, hermanos. No puse todos los versos, pero nace Ismael, se pelea Sara con Abraham, terminan corriendo a Agar, y en el desierto se encuentra un ángel con Agar y le dice que regrese otra vez y que se porte bien con Sara, que ya no la ande retando, ni ustedes saben de esas cosas, ¿verdad? Le dice, sométete, y le da una promesa a Ismael, porque dice, de Ismael yo voy a ser también una nación grande, él también va a llegar a ser multitud de pueblos, le da esa promesa. Y, hermanos, entendamos algo, Dios cuidó a Agar a pesar de las circunstancias. Pudiéramos decir que Agar fue una víctima al final, podemos decirlo, y Dios es justo, hermanos, Él comprende estas situaciones, pero la promesa no era de Él. Y hay iglesias que son así, por las circunstancias que han pasado. Dios es misericordioso, extiende su manto, algunos son salvos, pero no tienen la promesa que Dios tiene para esas personas. Cuidado con querer cumplir la voluntad de Dios a mi modo. Cuidado con estar en iglesias que están transgiversando la palabra de Dios, transgiversando la voluntad de Dios
y acomodándola porque generan Ismaeles. Bien, estas iglesias Ismael o estas obras Ismael son personas que no nacen del Espíritu. Existen, pero todo lo que pueden reproducir van a ser más ismaelitas. Personas que no tienen la promesa que Dios tiene para sus vidas. Quisiera cerrar esta noche sobre el tener cuidado, hermanos, de no hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestro modo, y de aprender a escuchar la voz de Dios. Y no meternos en temas de que es que yo pienso, es que yo interpreto, es que seguramente va por acá, es que Dios me... Mira, si Dios te dijo algo, créele. Eso sí te lo puedo decir. Créele, confía en Él, pero espera. Aprende a esperar el cumplimiento de su promesa. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos metemos con cosas que el Señor no ha dicho? Con cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Bueno, Pastor Karam habla de un ejemplo y este lo tomé literal del libro. Hay muchos ejemplos de obras Ismael, pero supongo que esta ilustración va a ser útil. Hay ciertas organizaciones de iglesias que están fundamentadas y basadas en la psicología. La psicología no proviene del Espíritu Santo, sino viene del espíritu humano. Y hay cristianos que están en la psicología, pero no existe cosa alguna como psicología cristiana. ¿Por qué? Porque la psicología no puede romper yugos o ataduras. En el mejor de los casos, tal vez pueda ser un arreglo temporal. Es un Ismael que no puede producir un fruto eterno. De nuevo, no utilicemos cosas humanas para hacer cumplir el plan de Dios. Dar a luz a Ismael va a ser significado el alias de cometí este error. Recuerda, los Ismaeles no se van. Y hermanos, a menudo cuando nosotros hacemos eso, empieza una etapa en nuestras vidas donde el Señor nos enseña a aprender a esperar. Y digo esto porque pasarían otros 13 años antes que el Señor volviera a hablarle a Abraham en Génesis capítulo 17 y versículo 1. Y debemos entender que muchas veces va a haber largas épocas de silencio en nuestras vidas. Años donde el Señor solo parece que nos está repitiendo lo que ya nos había dicho. Años donde parece que nuestra fe está siendo retada. Y luego siempre está la tentación en ese tiempo de espera de regresar. Abraham podía regresar a Harán, o a su familia, o a sus amigos. O tú y yo podemos decir, pues me regreso a la iglesia donde estaba, ahí estaba, pues a lo mejor en esta ya se acabó el amor, ¿verdad? En Sion David ya no, se acabó el amor, ya no hay nada, no hay fuego, no hay nada. Siempre está esa opción vigente de regresar. Pero sabes, en Hebreos capítulo 11, versículo 15 y 16 nos describe ampliamente el viaje de un peregrino, y tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Y nos dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, de Harán, de la ciudad donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, la ciudad celestial. Anhelaban ver cumplir las promesas de Dios, no importando el tiempo que había que esperar. Y por eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquellos cristianos que se esfuercen y que anhelen ver el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿sabes? Dios no se va a avergonzar de llamarse Dios de ellos. Y les va a estar preparando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que les animo, hermanos, no se cansen, no se rindan, no quieran adelantar los tiempos de Dios, no quieran meter su mano en las cosas que Dios está haciendo. Confiemos, esperemos en Él. Él es el alfa
y la omega. Él es el principio y el fin, y lo que Él prometió, lo va a cumplir. Oremos. Padre, te doy gracias por esta clase. Gracias, Señor, por haber sellado ese pacto. Tú, nuestro Padre, y tú, nuestro Señor Jesucristo. Y debido a ello tenemos la certeza y la confianza de podernos acercar confiadamente. Y podemos tener la certeza, Señor, de que tú terminarás esa obra en nosotros porque tú la has hecho. Y tenemos la certeza que cada promesa que tú has hecho la vas a cumplir a su tiempo, a tu modo, Señor, en tu orden. Señor, líbranos de estar metiendo nuestras manos, nuestro intelecto, nuestro brazo de carne para querer ver cumplidas las promesas que tú nos has dado, sino que seamos pacientes, Señor, sabiendo que lo que tú haces, todo es hermoso en su tiempo. Gracias por esta clase, Señor. Bendigo a mis hermanos en esta noche, que tu gracia toda suficiente sea sobre sus vidas y les guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.